Me vendieron un martes por la mañana. En algún momento, entre la tercera copa de whisky de mi padre y el silencio de mi madre. Aún hoy recuerdo cómo llovía afuera, lenta y constantemente, como si el cielo mismo estuviera llorando la pérdida de la niña que yo estaba a punto de perder. Me dijeron que tenía 90 años. Me dijeron que se estaba muriendo. Las palabras cayeron pesadamente en nuestra pequeña sala de estar, aplastando la poca esperanza que aún quedaba allí. Mi padre se sentó en su silla con los hombros caídos. Ya no era el hombre orgulloso que había sido. Le temblaban las manos mientras dejaba el vaso sobre la mesa. Mi madre estaba de pie junto a la fría chimenea, con las manos fuertemente entrelazadas y el rostro pálido, pero tranquilo. No podíamos permitirnos comprar carbón ese invierno. Apenas podíamos permitirnos comprar pan. «Te casarás con el duque de Rimale», dijo mi padre. Su voz ya no tenía fuerza. «Los papeles están firmados». Me quedé junto a la ventana y observé cómo la lluvia trazaba finas líneas por el cristal. El duque de Rendale. Su nombre infundía miedo. Nadie lo había visto en años. Algunos decían que la enfermedad había destrozado su cuerpo. Otros susurraban que se había vuelto loco y vivía escondido en su finca, lejos, al norte. «Se está muriendo, Vivien», dijo mi madre en voz baja. «Necesita una esposa que lo cuide. A cambio, nuestras deudas serán pagadas». Me volví hacia ellos. Eran las personas que me habían criado, enseñado a leer, a bailar, a creer que la vida podía ser amable. Mi madre había sido admirada por todos. Mi padre había sido respetado. Ahora estaban destrozados por malas decisiones y peor suerte. «¿Y si digo que no?», pregunté. Mi padre finalmente me miró. Sus ojos estaban vacíos. «Entonces lo perderemos todo. Nos quedaremos sin nada. Nadie nos ayudará». La habitación se quedó en silencio. Pensé en la vida que había imaginado para mí, en los jóvenes que una vez me sonrieron antes de que desapareciera el dinero y se extendieran los rumores. Pensé en el amor y en lo rápido que se desvanece cuando lo hace la fortuna. «¿Cuándo es la boda?», pregunté. Los labios de mi madre temblaron. «En 3 semanas. Vendrá un carruaje a buscarte. 3 semanas para decir adiós a mi vida. 3 semanas para prepararme para casarme con un hombre lo suficientemente mayor como para ser mi bisabuelo. Un hombre que ya esperaba la muerte». «Muy bien», dije. Mi voz no tembló, aunque mi corazón se rompía. «Me casaré con él». El carruaje llegó en una mañana gris exactamente 3 semanas después. El cielo estaba pesado y el aire se sentía frío y definitivo. Abracé a mi madre, respirando el familiar aroma de la lavanda. Ahora estaba más delgada. Había estado saltándose comidas, lo sabía. «Nos estás salvando», susurró. Subí al carruaje sin mirar atrás. Si hubiera mirado atrás, no habría encontrado la fuerza para marcharme. El viaje hacia el norte duró 4 largos días. El paisaje cambió lentamente de campos verdes a extensiones de tierra salvaje y desierta. El aire se volvió más frío. Los pueblos se hicieron escasos. Pasé la mayor parte del viaje mirando por la ventana, preguntándome por qué un duque moribundo me había elegido a mí, la hija de un varón que no tenía nada que ofrecer salvo obediencia. La cuarta noche, el carruaje se detuvo ante la mansión Rendale. Se alzaba sobre la tierra como un gigante de piedra, alta y fría, con las ventanas brillando débilmente a la luz de las velas. El viento atravesó mi capa cuando bajé. Una mujer esperaba en la puerta. Era anciana, con el pelo plateado recogido y ojos penetrantes que no se perdían detalle. «Señorita Hartley», dijo, «soy la Jagger, duquesa de Rendal. Bienvenida». Sus palabras eran corteses, pero su tono no transmitía calidez. En el interior, la mansión era grandiosa y silenciosa. Techos altos, madera oscura, tapices antiguos, belleza por todas partes, pero sin vida. «Mañana conocerá a mi nieto», dijo. Nieto. La palabra me impactó. Si ella era su abuela, entonces el duque debía de tener más de 90 años. No dije nada y seguí a una criada hasta mis habitaciones. La boda era en 2 días. Nadie me decía su nombre. Nadie hablaba de él. Los sirvientes evitaban el tema. Llegaron los vestidos, ricos y costosos, que me vestían como a una muñeca para exhibir. La noche de la boda,
Caminé sola hacia la capilla. No había invitados, ni música, solo la luz de las velas y el silencio. La duquesa me esperaba en la puerta. ¿Estás lista?, me preguntó. Sí, respondí, aunque no lo estaba. Dentro de la capilla, un sacerdote estaba de pie junto al altar. A su lado estaba mi novio. Estaba encorvado, envuelto en una tela oscura. Una capucha le cubría la cabeza y una máscara negra le tapaba el rostro. Se apoyaba pesadamente en un bastón. Su respiración sonaba débil y entrecortada. Este era el hombre con el que me iba a casar. Tenía 90 años. Estaba moribundo. Caminé hacia adelante y me paré a su lado. El sacerdote comenzó con los votos. Mi voz sonaba distante incluso para mí cuando dije, «Sí, quiero». El sacerdote se volvió hacia el duque. Hubo una pausa. Entonces algo cambió. El hombre a mi lado se enderezó. El bastón cayó al suelo. Unas manos fuertes se alzaron y le arrancaron la máscara. Olvidé cómo respirar. El rostro que había debajo era joven, sorprendentemente joven. Piel suave, cabello oscuro, ojos penetrantes del color del cielo invernal. Se mantenía erguido y poderoso. No había ningún signo de enfermedad o edad. «Me llamo Nathaniel Bain», dijo con voz profunda y firme. «Tengo 25 años y ahora eres mi esposa». El mundo daba vueltas a mi alrededor. No me había casado con un anciano moribundo. Me había casado con una mentira. La capilla parecía más pequeña después de que se revelara la verdad. Las velas parpadeaban y las sombras de las paredes de piedra parecían acercarse, como si estuvieran escuchando. Me quedé de pie junto a Nathaniel Bain, mi marido, mi desconocido, mi engañador, y no sabía si mis manos estaban frías por el miedo o por la furia. «Me has mentido», le dije. Mi voz sonaba tranquila, pero mi corazón latía a toda velocidad. «Sí», respondió sin disculparse. «Lo hice». El sacerdote nos miró como si hubiera entrado en una pesadilla. La duquesa viuda observaba desde su asiento, con el rostro impasible y la postura rígida. Para ella no era ninguna sorpresa. Esto había sido planeado. «¿Por qué?», le pregunté. «¿Por qué me haces esto?» Nathaniel no apartó los ojos de los míos. «Porque necesitaba una esposa que no hiciera preguntas, sin vínculos con mi pasado, alguien a quien nadie pudiera utilizar en mi contra. Una esposa comprada con mentiras», dije. «Una esposa que estuviera a salvo», respondió él. Quería gritar, quería huir, pero entonces pensé en los delgados brazos de mi madre, en el orgullo quebrantado de mi padre, en las deudas que los aplastarían si me marchaba. «Termine la ceremonia», le dije al sacerdote. Los ojos de Nathaniel parpadearon con sorpresa. El sacerdote tragó saliva y continuó, con las manos temblorosas. Cuando terminó, Nathaniel no me besó. Simplemente me tomó de la mano y me sacó de la capilla. Así comenzó mi matrimonio, en silencio, con ira, en una casa llena de secretos. Las primeras semanas fueron solitarias. Nathaniel dormía en otra ala de la casa. Solo se unía a mí en las comidas cuando el deber lo exigía. Cuando hablaba, sus palabras eran educadas y cuidadosas, como si fuéramos extraños obligados a compartir espacio. Intenté comprenderlo. Le hice preguntas. No me respondió ninguna. Cuando insistía, se ponía frío. «Hay cosas que no necesitas saber», me dijo una noche mientras estábamos de pie en un largo pasillo iluminado por una sola lámpara. «Soy tu esposa», le dije. «Tengo derecho a saber con quién me he casado». «Te has casado con la seguridad», dijo. Nada más. Esas palabras me dolieron más que cualquier insulto. Su actitud era como un ser vivo. Las puertas permanecían cerradas. Las habitaciones seguían sin utilizarse. Los sirvientes hablaban en voz baja y evitaban mirarme a los ojos. Por la noche, el viento aullaba por toda la tierra y la casa gemía como si sus paredes guardaran un antiguo dolor. Mi doncella, Ruth, era la única que hablaba libremente conmigo. Era joven, con el pelo rojo y ojos bondadosos, y se daba cuenta de todo. «Hay un hombre que viene por la noche», me susurró una mañana mientras me cepillaba el pelo. «Siempre después del anochecer, se reúne con el duque en su estudio». «¿Quién es?», pregunté. «No lo sé. Nunca se queda mucho tiempo. Secretos por todas partes. Secretos».
La duquesa viuda me vigilaba de cerca. Me invitaba a tomar el té todas las tardes. Me preguntaba por mi educación, mi infancia, mis pensamientos. Pero nunca hablaba de Nathaniel. Eres más fuerte de lo que esperaba, me dijo un día dejando su taza sobre la mesa. Lo vas a necesitar. ¿Para qué?, pregunté. Ella no respondió. La verdad me llegó por accidente. No podía dormir. Una noche, la casa parecía demasiado silenciosa, demasiado pesada. Me envolví los hombros con un chal y fui a la biblioteca, con la esperanza de que un libro calmara mis pensamientos. Al pasar por el estudio de Nathaniel, oí voces elevadas. No puedes esconderte para siempre, dijo un hombre con dureza. La gente está haciendo preguntas. Yo los protejo, respondió Nathaniel. Creen que tú lo mataste, dijo el hombre. Creen que asesinaste a tu primo. Se me heló la sangre. Yo no maté a Marcus, dijo Nathaniel. Su voz se quebró. Él me atacó. Yo me defendí. Entonces vuelve y cuenta la verdad. Y pon a todos en peligro, espetó Nathaniel. No volveré a hacerlo. Otra vez, otra muerte, otro secreto. Unos pasos se acercaron a la puerta. Di un paso atrás hacia las sombras justo cuando un hombre salía del estudio. Era alto, serio, y se había ido antes de que pudiera verle claramente la cara. Volví a mi habitación con el corazón latiéndome con fuerza. Asesinato. Un primo muerto. Miedo tan fuerte como para fingir una enfermedad y envejecer. A la mañana siguiente, empecé a hacer preguntas cuidadosas. Busqué en la biblioteca. Escribí cartas. Poco a poco la historia fue saliendo a la luz. Marcus Hale era primo de Nathaniel. Habían crecido juntos. Marcus era encantador y querido por la sociedad, pero envidiaba el título y la riqueza de Nathaniel. Y había una mujer, Cecilia. Había sido el primer amor de Nathaniel, su prometida. Murió hacía 10 años. La verdad me llegó a través de una carta escondida en un libro antiguo. El papel estaba amarillento, la tinta descolorida. Marcus la había amenazado. Le había exigido silencio. Ella le había suplicado a Nathaniel que regresara y la protegiera. 3 días después, estaba muerta. Encontré a Nathaniel en el jardín esa tarde. El aire era frío y las rosas estaban desnudas. Sé lo de Cecilia, le dije. Se quedó paralizado. Sé lo que hizo Marcus, continué. Sé por qué te escondes. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego me miró. Me miró de verdad y el dolor en sus ojos casi me rompió el corazón. Él la mató, dijo Nathaniel. La empujó y lo llamó accidente. Y cuando tú lo confrontaste, dije, él trató de matarme. Nathaniel respondió, sobreviví. No lo hizo, y su padre te culpó a ti. Sí. El silencio se instaló entre nosotros. Me casé contigo para protegerte, dijo en voz baja. Si mis enemigos supieran que estoy vivo, te utilizarían. Deberías haber confiado en mí, le dije. Él apartó la mirada. La confianza es peligrosa. Esa noche, algo cambió. Ya no me evitaba. Hablaba más, compartía partes de sí mismo con cuidado. Lentamente. No estábamos enamorados, pero ya no éramos extraños. El invierno llegó temprano. La nieve cubrió la tierra. La casa se sentía más cálida con las comidas compartidas y las conversaciones tranquilas. Descubrí que a Nathaniel le encantaba la música. Él descubrió que a mí me encantaba la poesía. A veces nos reíamos y nos sorprendíamos a nosotros mismos. Entonces llegó la carta. Nathaniel la leyó y palideció. Lo sabe, dijo. El padre de Marcus sabe que estoy vivo. El miedo invadió la habitación. Va a venir. El hombre con el que Nathaniel se había reunido por la noche llegó al día siguiente. Se llamaba Thomas Blackwood. Era abogado y el amigo más antiguo de Nathaniel. Tenemos pruebas, dijo Thomas, suficientes para desenmascararlo. Nathaniel dudó. Si salgo a la luz, la gente podría salir perjudicada. Le cogí la mano. Llevas 10 años escondido. Es hora. Me miró con miedo y confianza luchando en sus ojos. Está bien, dijo, le enfrentaremos. La mañana en que llegó el padre de Marcus, la casa estaba cargada de tensión. Era un hombre poderoso, seguro de sí mismo, cruel y convencido de su victoria.
No puedes esconderte para siempre, dijo con desdén. Nathaniel se mantuvo erguido, sin esconderse más. Se presentaron las pruebas. Cartas, testigos, pruebas de mentiras y amenazas. Por primera vez vi miedo en los ojos de aquel hombre. Esto no ha terminado, dijo antes de marcharse. Pero sí lo estaba. La verdad se difundió rápidamente. La sociedad cambió. El hombre que había perseguido a Nathaniel lo perdió todo. Nathaniel fue absuelto de todos los cargos. La casa volvió a respirar. Una tarde, mientras la nieve caía suavemente fuera, Nathaniel me encontró en la biblioteca. Nunca quise hacerte daño, me dijo. Lo sé, le respondí. No te merezco, dijo. Probablemente no, le dije y sonreí. Esa noche, cuando me besó por primera vez, fue con delicadeza e incertidumbre, lleno de esperanza y miedo. Y por primera vez desde que el carruaje me alejó de mi antigua vida, creí que algo bueno podría surgir de todo ese dolor. La primavera llegó silenciosamente a Rindale. La nieve se derritió en los páramos y la vida, de un verde pálido, brotó de la tierra oscura. La casa ya no parecía una tumba. La luz inundaba las habitaciones. Se abrieron puertas que habían permanecido cerradas durante años. Se corrieron las cortinas. El silencio que antes me oprimía el pecho comenzó a disiparse. Nathaniel no volvió a la sociedad. Recibió invitaciones, pero las rechazó todas. Dijo que había vivido demasiado tiempo fingiendo ser otra persona. No quería volver a fingir. En su lugar, eligió la paz. Nuestro matrimonio cambió lentamente, como suelen hacerlo las cosas reales. No hubo declaraciones de amor repentinas, ni grandes gestos. Simplemente hubo tiempo. Tiempo dedicado a hablar. Tiempo dedicado a pasear juntos por los jardines. Tiempo dedicado a conocer los hábitos y los miedos del otro. Cenábamos juntos todas las noches. A veces hablábamos durante horas. A veces nos sentábamos en un cómodo silencio. Aprendí cuándo necesitaba espacio. Él aprendió cuándo necesitaba honestidad. Una noche, mientras estábamos sentados junto al fuego, me miró durante un largo rato. Podrías haberme odiado, dijo. Tenías todas las razones para hacerlo. ¿Las tenía? Respondí con sinceridad. Durante un tiempo, y ahora, preguntó. Ahora, dije, veo al hombre que hay detrás de las mentiras. Asintió lentamente, como si esa verdad importara más que cualquier otra cosa. La duquesa de Ager nos observaba atentamente. Una tarde, mientras tomábamos el té juntos, por fin habló. Tú lo salvaste, dijo. No, respondí. Él se salvó a sí mismo. Yo simplemente estuve a su lado. Entonces sonrió, una pequeña y rara sonrisa. Así es como suele suceder. Llegó el verano, cálido y brillante. Mis padres vinieron a visitarnos por primera vez. Mi madre lloró cuando me vio. Esta vez no era por preocupación, sino por alivio. Las deudas habían desaparecido. La casa estaba reparada. Estaban a salvo. «Pareces feliz», susurró. «Lo estoy», dije, sorprendida por lo cierto que me parecía. Nathaniel los trató con amabilidad y respeto. Habló con mi padre hasta altas horas de la noche. Paseó por los jardines con mi madre, escuchándola hablar de las flores y las estaciones pasadas. Al verlo con ellos, sentí que algo se asentaba en mi corazón. Me estaba enamorando de mi marido. No porque fuera duque, ni porque fuera guapo, sino porque era amable con el dolor, honesto con el miedo y lo suficientemente valiente como para enfrentarse al pasado. Las palabras salieron una noche sin pensarlo. «Te quiero», le dije. Se quedó paralizado, como si tuviera miedo de moverse. «Repítelo», susurró. «Te quiero». Cruzó la habitación en 2 pasos y me abrazó. Me abrazó como si hubiera esperado toda su vida para obtener permiso. «Yo también te quiero», dijo. «Te quiero desde hace más tiempo del que me atrevía a admitir». Nuestra boda se hizo realidad esa noche, no por obligación o por los papeles, sino por elección. El otoño volvió más intenso y tranquilo que antes. La mansión se llenó de risas. Los amigos venían, no por curiosidad, sino por lealtad. Thomas, un viejo amigo de Nathaniel, nos visitaba a menudo y nos traía noticias de que el hombre que había destruido tantas vidas había quedado completamente arruinado.
Se había hecho justicia. Una noche me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. Una tranquila certeza, una seguridad. Cuando el médico lo confirmó, lloré. Se lo conté a Nathaniel en su estudio y él me miró atónito. Un hijo, dijo. Sí, respondí. Nuestro hijo. Él rió y lloró al mismo tiempo. Me levantó en sus brazos y juró en voz baja, prometiendo el mundo a alguien que aún no había nacido. La duquesa Dowager se convirtió en alguien completamente nuevo. Sonreía más, me mimaba, hablaba de nombres, tradiciones y esperanzas que no se había permitido tener durante años. Mi madre vino a quedarse cuando se acercaba el momento. Me cogía de la mano durante las largas tardes y me recordaba que la fuerza a menudo llega en silencio. Nuestra hija nació en una noche de primavera, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas. Nathaniel no se apartó de mi lado. Cuando la cogió en brazos por primera vez, le temblaban las manos. Es perfecta, dijo. La llamamos Eleanor. La casa volvió a cambiar. Se volvió más suave, más cálida, llena de los sonidos de una nueva vida. Nathaniel le cantaba por las noches, canciones antiguas, suaves y tranquilas. Ella se calmaba al instante en sus brazos. Pasaron los años. La duquesa Dowager vivió lo suficiente para ver a Eleanor caminar y reír. Falleció en paz una noche de invierno, por fin satisfecha. Mis padres envejecían, pero eran más felices. Nos visitaban a menudo. Eleanor los adoraba. Nathaniel se convirtió en el hombre que estaba destinado a ser. Ya no se escondía, ya no estaba atormentado. Administraba la finca con cuidado y equidad. La tierra floreció bajo su cuidado y nuestro amor se hizo más profundo. No era dramático, ni perfecto, pero era estable y real. Una tarde de verano, años más tarde, volvimos a la capilla donde todo había comenzado. El lugar donde creía que mi vida estaba llegando a su fin. En cambio, había comenzado. Tenía miedo esa noche, le dije. Yo también, respondió. ¿Y ahora?, le pregunté. Ahora, dijo sonriendo, estoy agradecido. Pensé en la chica que había sido, vendida, asustada, segura de que su futuro solo le deparaba obligaciones y pérdidas. No sabía que era fuerte. No sabía que el amor podía crecer a partir de las mentiras y el miedo, hasta convertirse en algo honesto y duradero. Me habían obligado a casarme con un anciano moribundo. En cambio, encontré a uno vivo, y juntos construimos una vida que ninguno de los dos se había atrevido a esperar. Así es como termina mi historia. No con tragedia, sino con paz.